No sabemos con certeza por qué el autor de la carta de Hebreos consideró necesario tratar el tema de la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Habíamos visto anteriormente de su superioridad como el profeta último, con la última palabra, que es el mismo Dios encarnado. Pero ahora vamos a estar viendo en especial su superioridad sobre los ángeles, los versículos que continúan. En los versículos del 5 al 7 del primer capítulo de Hebreos, que le invito a usted pueda estar allí buscando en su Biblia. Dice así la palabra de Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles se dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Les decía que no sabemos a cabalidad por qué consideró el autor de Hebreos el tratar el tema de Jesucristo superior a los ángeles. Lo que sí nos da a entender es que las ideas tradicionales que habían y las enseñanzas falsas habían hecho que el Señor Jesucristo fuera relegado a una posición inferior en la mente de algunos. Cuando nosotros vemos en la carta, también hay otras partes donde se habla, en la Biblia hay otras partes donde se habla de cómo había un culto a los ángeles cuando Pablo escribe a los Colosenses. Quizás era el mismo problema, estaban adorando ángeles. Pero ¿cuál sería la razón? ¿Por qué estarían adorando o sobrevaluando más a los ángeles que a Cristo? ¿Cuál sería el problema realmente? Bueno, hay varias causas que pueden haber sido. En aquel primer siglo estaba el pensamiento del gnosticismo, y donde habían emanaciones de Dios, y de alguna manera se entendía a los ángeles como seres superiores en una emanación de Dios a todo lo que era carne. Y como el Hijo de Dios se hizo carne, para algunos en el gnosticismo, o negaban que Cristo se había hecho carne porque la materia es mala y solamente era una proyección de luz, o simplemente con un pensamiento muy contrario: la carne es mala, no importa lo que tú hagas con el cuerpo, lo puro es el espíritu y no hay relación. Ese era el pensamiento gnosticista, pero de alguna manera veía la encarnación de Cristo como algo que le hacía inferior a un ángel. Eso podía ser una de las causas. En naturaleza, en cercanía y revelación de Dios. Y él empieza el primer capítulo estableciendo que su revelación ha sido última y definitiva, la de Cristo. Y dice que es la misma impresión de que de su sustancia, la pura esencia de Dios, hablando del Hijo, y el heredero del universo. Entonces, ahora él pasa a explicar más específicamente y más a detalle el tema de los ángeles, como inferiores a Cristo. Otra de las razones por las cuales podría haber sido el hecho de que se sobrevaluaba a los ángeles por encima de Cristo, estaba todavía en ese pensamiento de que los ángeles se unían, es decir, los ángeles adoraban a Dios, y cada vez que se celebraba un culto, la iglesia o los creyentes se unían a la adoración de los ángeles. Y por tanto procuraban que en el culto hubiera alguna manifestación de algún ser sobrenatural, un ángel. Y el culto se volvía un poco emocionalista y un poco a la experiencia mística, un poco a alguna cosa, aparición o algo que pasara. Me viene a la mente en una ocasión un predicador que fue invitado a una iglesia que sobrevaluaba esta parte o que enfatizaba esta parte de la experiencia y la emoción del sentir cosas, ver cosas en medio del culto y sobre todo ángeles. Y llega al culto y dice: veo un ángel de Dios. Él está parado predicando, veo un ángel de Dios, está allá atrás en la puerta. Y la gente empezaron a emocionarse allá atrás. Esto es hecho real. Esto pasó. El ángel veo que viene caminando hacia acá.
y la gente era de atrás hacia adelante como que una ola de gente esparramadas en llanto, en alabanza, algunos caían, tremendo. Ahora se acerca a los jóvenes y estaban los jóvenes entusiasmados, la gente llena del Espíritu Santo, la manifestación que se estaba proyectando aparentemente. Llega donde están los pastores y van a entender por qué digo aparentemente. Pasa por los pastores, el pastor, aleluya, gloria a Dios, aquí está el ángel de Dios. Toca la alabanza, se quebrantaron, tocar los instrumentos fuertes fue algo tremendo. Y dice, lo veo aquí, y ese ángel es Satanás. ¡Wow! Eso es un hecho verídico, real. Como de alguna manera una subjetividad sobre la mente de la congregación, de que había un ser celestial y que eso hacía el culto más especial que ningún otro porque estaba allí un ángel de Dios. Con esto no estoy diciendo que los ángeles no adoren a Dios y que no participen en la adoración a Dios. Para nada. Con esto no estoy diciendo que sea malo, no, al contrario, es bueno alguna experiencia con Dios de este tipo. Pero todo tiene que pasar por la Biblia y no podemos enfatizar cosas por encima de Cristo. Y una vez más, y vuelvo a ratificar, en el momento que en el culto lo que emociona a la gente es más la persona del Espíritu Santo o un ángel o cualquier otra cosa, el culto se está desenfocando. Porque el Espíritu Santo como ministerio ha venido no a hablar de sí mismo, sino a darle a conocer lo dicho por Jesús. No hablará de sí, sino hablará lo de Jesús. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo genuinamente. Usted quiere quebrantarse, caer, lo que sea, en alguna experiencia que usted tenga. No estoy criticando nada. Procure que lo haga enfocado en el momento, en Cristo, y no un ángel, no una persona del Espíritu Santo, no otra cosa. Porque no es así, amados. Se los digo con todo el amor y el respeto. No es así como obra Dios en sus cultos. Los cultos desde el primer siglo siempre fueron centrados, la himnología, todo fue centrado en la persona de la segunda persona de la Trinidad. A Él mirar todos los términos de la tierra, a Él adorar, a Él ha señalado el Padre y el Espíritu Santo ha venido para revelárnoslo. Y es por el Espíritu que le podemos llamar Señor. El Espíritu se goza, el Espíritu su función es cuando es Jesucristo y Él transmite a Cristo en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Esa es su labor. Porque estamos hablando de la Santa Trinidad y el jueves tendremos clases sobre ello. Es bueno que vengan los jueves acá a la clase, porque veremos que estamos hablando de un solo Dios, no hay contradicción, hay un orden de funciones. El Padre vino a revelar, el Hijo vino a revelar al Padre y el Espíritu Santo para aplicar esa revelación del Padre en el Hijo, centrado en el Hijo. Trabajan en comunión, en unión y cada cual desde su función. Porque es un solo ser actuando el santo misterio de la Santa Trinidad. Un Dios en tres personas en un Dios. Sin separarlo en tres dioses y sin mezclarlo, sin distinguir las personas. Amados, esto es profundo, pero sí es clave. De alguna manera había un problema con los ángeles en la iglesia, donde se ve obligado el autor a decir, espérate, Cristo es superior. Y vamos a ver cómo lo expone. Y para verlo, simplemente él recurre a las Escrituras, recurre a la Biblia. Y yendo a la Biblia, nos enseña primero, para probar su punto de que Cristo es superior, nos enseña primero que sobre toda decisión y experiencia y visión, lo que tengamos, cuál es la máxima autoridad y filtro, la palabra de Dios. Él va a la Biblia y lo hace usando las Escrituras del Antiguo Testamento, que también nos enseña la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento como un todo, como la palabra de Dios. Y se presenta así.
A través de versículos del Antiguo Testamento se presenta 5 puntos con respecto a la superioridad del Hijo sobre los ángeles, basado en 7 citas del Antiguo Testamento. Así estaremos viendo 2 sermones para cubrir esta sección, y esta será la primera parte, donde solamente veremos en esta mañana 2 de los puntos en que Él muestra con las Escrituras que Cristo es superior a los ángeles y debe ser el centro de adoración. Lo primero es que el Señor Jesucristo es superior simplemente porque es el Hijo especial unigénito de Dios. Se puede hablar de hijos en otro sentido. Nosotros somos hijos adoptados. Los ángeles a veces se habla en el sentido de hijo, pero no porque comparta su propia esencia divina en el único y santo Dios, como el Hijo. Juan nos habla de esto. Y vimos su gloria, Juan 1:14. Y vimos su gloria, ¿verdad? Como la del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, Dios se dirige al Hijo de esta manera en especial. Y Él menciona el Salmo, o cita el Salmo 2, verso 7. Pablo cita esta referencia también. Y en el Salmo 2:7, lo vemos allí en el primer versículo de que estamos viendo hoy, el 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la cita del Salmo 2:7. Pero esta misma cita también la usa Pablo en Hechos 13, 32 y 33. Alguien me pueda apoyar y me pueda buscar esta cita, y vamos a aprovechar para distribuir algunos versículos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y algo que queremos ver ahí, y es que el día de la engendración se refiere en especial al día de la resurrección de Cristo en la Biblia. ¿Lo sabías? Por lo general pensamos al Cristo ser engendrado, cuando se habla de ser engendrado, en el momento de su concepción virginal. Pero recordaremos que Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Es eterno, nunca ha tenido un principio ni fin, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hablamos de engendrado, de alguna manera se puede ver hijo de Dios cuando el ángel le habla a María y le dice que será concebido del Espíritu Santo y por eso será hijo de Dios, y de alguna manera también aplica a su nacimiento, pero especialmente el tema engendrado se refiere en la Biblia a la resurrección. ¿Por qué? Simplemente porque esta fue la demostración de Dios al mundo de que Cristo es el Hijo de Dios. De hecho, en el Salmo 2:7, a quien le está hablando es un salmo mesiánico, está hablando del Mesías y está hablando: yo te he engendrado hoy en el momento que te doy el poder. Yo te doy el poder sobre las naciones, yo te he engendrado hoy. Puede leerse el Salmo 2 después. Y Romanos 1:4 demuestra de cómo Cristo se cumple esto en Cristo, de cómo Dios demuestra que es su Hijo porque le resucitó de los muertos. Y por eso dice: te he engendrado hoy, tú eres mi Hijo. Hoy he demostrado que tú eres engendrado de mí, engendrado eternamente, nunca que tuvo un principio ni tuvo un final. ¿Puede verlo allí, Romanos 1:4? ¿Quién lo tiene? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. Su exaltación en el cielo, que no podemos desligar de su resurrección, porque es que automáticamente Él resucita. Es decir, cuando Él resucita, eventualmente, después de un tiempo de estar con sus discípulos por 40 días, Él asciende su ascenso y se sienta a la diestra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de su obra ya completada, su obra confirmada y su entronización en los cielos. Todo eso lo incluye.
La resurrección fue lo que vindicó la obra de Cristo, si no hubiera sido en vano, si Él no hubiera resucitado. ¿Qué nos dice Hechos 2, 31 y 36? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven cómo está ahí con la resurrección, su ascenso y entronización? La segunda referencia que usa el autor es 2 de Samuel 7:14. Dice la cita bíblica. Y otra vez, verso 5 en hebreo. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. La segunda referencia originalmente se refería a Salomón, pero el cumplimiento máximo está en el Señor Jesucristo. Aquí habla del pacto davídico, donde se promete un rey eterno con un trono eterno que vendría. Y podemos ver una descripción de este Mesías, de este Cristo, este ungido, este rey. Lo podemos ver en una descripción en estos textos que estaba compartiendo, y quiero que lean allí Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se ha hablado antes de un ángel que sea rey, que reine, pero aún miren cómo describen al Mesías con prerrogativas divinas, su nombre admirable. ¿Por qué preguntas mi nombre? Decía cuando se veía en el Antiguo Testamento alguna teofanía. ¿Por qué preguntas mi nombre? Si es admirable. Mencionar el nombre de Dios era algo complicado en el Antiguo Testamento, porque el nombre significaba describir lo indescriptible. Por eso Dios se nos presenta con muchos nombres en la Biblia, para que nosotros podamos entender aspectos de Él, de su grandeza. Pero vea también Miqueas 5, 2 y 4. ¿Qué nos dice allí el texto? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus sandalias son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguros, porque ahora serán engendrados hasta los fines de la tierra. Ahí estamos viendo que sus salidas son desde la eternidad y reinará por siempre. Es decir, es antes de la fundación del mundo, es antes de todas las cosas, siempre ha existido. Usa la palabra eternidad, sin principio ni fin. Y vemos también que será alguien que reinará por siempre. Lucas 1, 32 y 33, ¿qué nos dice? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice también en Jeremías 23, 5 y 6, su reino es un reino ¿de qué? De paz y justicia. Leémoslos ahí en Jeremías 23, 5 y 6. Es alguien que tiene un reino de paz y justicia. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Entonces está hablando de un reino universal, un reino de justicia eterno desde la eternidad y por siempre. Así se describe al Hijo en las Escrituras. Una vez más, ¿a qué criatura se le ha dicho jamás algo así?
de reinar, de gobernar y todas las cosas de su nombre admirable, de Dios fuerte, de todas esas cosas. Jamás veremos también allá en la Biblia que el Señor Jesucristo es superior porque es adorado además y servido por los ángeles. Y esto debería poner un punto final. ¿Cómo el culto va a ser para adorar ángeles y otra cosa si ellos están para adorar a Cristo? Los ángeles están para adorar a Cristo. Y una vez que estoy hablando de ángeles, una vez estoy teniendo en mente que estoy compartiendo con una congregación, pero recuerdo que estoy hablando por las redes también. Y estoy entendiendo de que también muchas personas conciben en los ángeles caídos que vienen a disfrazarse o presentarse al mundo como dioses o santos, que no hay más Dios que uno, también están aquí, bajo quedan por debajo de la superioridad de Cristo. Es decir, aclaro que cuando se habla ángel de Dios, cuando hablamos de los ángeles buenos que no se han revelado en este contexto, pero eso implica a los ángeles malos también, que son por mucho más que inferiores. Tanto ángeles buenos y malos, y es bueno aclarar eso. No hay otro ser, otra criatura, ni demonio, nada que se hable tales cosas y se declaren tantas cosas de superioridad como se declara sobre Cristo. Nada más poderoso, nada más soberano, nada más glorioso. El Señor Jesucristo, veíamos, decía que era superior porque además nos declara la Biblia que es adorado y servido por ángeles. El Señor Jesucristo nos dice que es el primogénito por su resurrección. Dice, y otra vez verso 6 en Hebreos, cuando introduce al primogénito en el mundo. Y ya veíamos el tema de la resurrección. El Señor Jesucristo, veíamos que es el primogénito por su resurrección. Colosenses 1:18, ¿qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es el primogénito por su resurrección, porque aunque otros han resucitado antes que Cristo en la Biblia, como Lázaro, que Él lo resucitó, no resucitó en la misma calidad de resurrección de Jesús, porque Lázaro fue resucitado, pero resucitado todavía en este cuerpo mortal, que al final terminó muriendo después. Pero Cristo fue resucitado con un cuerpo de poder, con un cuerpo eterno e indestructible, y es la primicia porque ese mismo cuerpo es el que nosotros vamos a resucitar en su segunda venida, con un cuerpo de poder indestructible. Ahora, que por cierto, teología, el mismo cuerpo, el mismo aspecto, pero con propiedades diferentes. Físico, pero con propiedades diferentes, que no se envejece, no se cansa, no se muere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se habla de Él como primogénito porque fue el primero en resucitar de entre los muertos con este cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros. Hablando desde su humanidad. Pero también se nos habla de primogénito, y le gusta mucho a los testigos de Jehová, porque también todas las cosas fueron hechas por Él. Ve allí Colosenses 1:16. ¿Alguien lo puede leer, el que se lo di? Larissa. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué dice el verso 15? ¿Me puede ayudar a Larissa anteriormente? El que le gustan los testigos. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí se habla como primogénito de la creación. Ya vimos que era primogénito de entre los muertos porque resucitó primero que todo el mundo, con su cuerpo glorificado. Pero entonces viene aquí y dice, mira, primogénito de la creación fue porque fue el primer ser creado, dicen los testigos de Jehová. Pero el sentido que se está dando acá es de que Él es el primogénito porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es la primera criatura creada, es el primogénito el que tiene la herencia porque existe desde la eternidad sin principio ni fin. Y dice el versículo, ¿por qué es el primogénito de la creación? ¿Por qué? Dice, porque en Él. Está hablando de una herencia.
Esto lo podemos ver en uno de los salmos mesiánicos. Se refiere a David como el primogénito. Ahora yo le pregunto, ¿quién fue el primero en reinar? ¿Saúl o David? ¿Y por qué entonces primogénito David? Porque no fue Saúl quien recibió la promesa de un trono de donde vendría el Salvador. Fue a David el heredero. Cuando vemos la primogenitura, y se va a dar lugar ahora a Daniel, cuando vemos la primogenitura en la Biblia, la vemos debatiéndola y luchándola ¿quién? Jacob y Esaú. Y al final, ¿quién la ganó? Jacob. ¿Cómo? Bueno, por un plato de frijoles Esaú se la vendió. La primogenitura en la Biblia no siempre se está refiriendo o no esencialmente se está refiriendo a quién fue el primero. Se está refiriendo al derecho de heredar más que los demás, porque en el contexto judío moría el padre y el primogénito recibía la mayor porción y la demás, una parte se repartía entre los demás hijos, aunque fueran 60. El mayor cogía la mayor parte y seguía con el patrimonio familiar. ¿Entienden eso? Entonces, esto es importante aclararlo y saberlo, porque a veces viene el testigo de Jehová con cositas como esta y tenemos que saber responderle. Y es el heredero de todas las cosas. Entonces la razón es ¿por qué? Porque todas las cosas fueron hechas por él y es el heredero de todas las cosas. Es la razón que nos dan los versos allí. ¿Qué nos dice Hebreos 1:2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El heredero de todo. ¿De qué ángel o criatura o ser se ha dicho semejante cosa? Los ángeles están bajo la autoridad de Cristo, pues Él los creó para su propio propósito. Y aquí se cita al Salmo 104, verso 4, donde dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero anteriormente cita, adórenle todos los ángeles de Dios. Ese es un texto de la traducción Septuaginta, que no encontramos de esa misma forma específica en el texto de Deuteronomio 32:43. Ahí dice, alabar naciones de su pueblo, algo así. En la Septuaginta viene más bien, adoren, lo dice así la versión textual. Dice la versión textual, alegraos, oh cielos, juntos a él, y dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Por tanto, están sujetos a él como sus siervos. El autor está diciendo allí de que no solamente es superior, sino que se le manda a los ángeles de que le adoren, como está citando entonces el Antiguo Testamento, la versión Septuaginta de este texto, que en el hebreo se podía interpretar de estas dos maneras, y es la manera que la Septuaginta siguió, y es correcta, y dice, adoren los ángeles de Dios. Y es lo que está usando el autor de Hebreo en esa interpretación, enseñando de que los ángeles le adoran. Pero también podemos ver que esto es algo que pasó con Lucas, cuando dice que los ángeles adoraban por lo que estaba pasando. Entonces, amados, la Biblia dice también en muchas partes que Él fue sobre todas las cosas, entronizado sobre todo nombre. Y dice que todo, cuando está en Apocalipsis, Él está y todo se postra ante Él y todo le adora. Cuando Juan quiso adorar y postrarse al ángel que le estaba haciendo la revelación en Apocalipsis, le dijo, mira, no hagas eso, adora a Jesús, yo soy como ustedes, yo también adoro a Jesús. Es lo que quiere decir, adora a Jesús y a la palabra de esta profecía. La Biblia nos enseña que todo se postra, todo se arrodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo le adora. Y cuando Él venga, todo se postra. Y es lo que está diciendo el autor de Hebreo, y pregunta, ¿a qué ángel, criatura, ser, cualquier cosa que se mencione, que se diga, se dice eso que se dice de Jesucristo? Amados, el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Es único y no hay otro como Él. Su resurrección es la declaración de Dios al mundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por la fe en Él somos hechos justos, porque Él es el Rey de justicia. Por la fe en Él somos llevados a la paz con Dios, pues Cristo es el Rey de la paz.
El Señor Jesucristo es adorado y servido por los ángeles. Por lo tanto, debemos adorarlo y servirlo con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente. Los testigos de Jehová no le adoran porque lo ven como un ángel. Pero Él no es un ángel. Él es el Dios vivo y eterno, la segunda persona de la Santa Trinidad. Y el autor de Hebreos dice que la Biblia declara que hay que adorarle. Y el culto es para adorarle a Él, porque a este señaló Dios. A este señaló Dios para que dé vida y vida eterna.